Buenas tardes, a través de este video vamos a presentar el tema de nuestro proyecto, el cual se titula como Impacto del gasto público en educación en el crecimiento económico de México y países de América Latina, un enfoque utilizando métodos econométricos. Nuestro equipo está conformado por Shalene Espinosa, Vanessa González, Regina Jiménez, Eva Páez, su servidora Paulina Díaz y nuestra asesora de proyecto es la doctora Rosa Morales. La idea general de nuestro proyecto consiste en analizar la relación entre el gasto público en educación y el crecimiento económico en México y países seleccionados de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina y Perú. La relevancia de este estudio radica en la importancia de la educación como componente del desarrollo humano, además del fuerte impacto que tiene el gasto público en la educación para la formación de capital humano. Es importante destacar que el gobierno es el que provee este presupuesto, por lo que resulta fundamental una gestión eficiente por parte de este. Los países de América Latina que vamos a comparar con México son los siguientes: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú. La razón por la cual escogimos estos países radica en la similitud que tienen con México, al ser países en desarrollo con economías emergentes. Además, sus estructuras políticas y sociales también son similares, lo cual nos permite hacer una mejor comparación entre países. Pasando a los antecedentes, cabe recalcar que uno de los principales determinantes del éxito económico de un país es la educación, siendo esta el instrumento más utilizado por todos los estados para lograr dicho crecimiento económico en una nación. Asimismo, la educación proporciona acceso a las aptitudes y los conocimientos necesarios para adaptar una economía a las nuevas tecnologías que impulsan dicho crecimiento, ayudando esto como consecuencia a ser una de las herramientas que más empoderan a todos los individuos. Ahora bien, hablando específicamente de los determinantes del crecimiento económico, uno de ellos es el gasto público en educación, ya que es un elemento importante para dicho crecimiento de los países emergentes. Seguido de esto es la acumulación de capital humano calificado, hablando en términos de capacitación, conocimiento y mano de obra. Asimismo, este ha sido evaluado como fuerza impulsora para atraer otros factores de producción. Finalmente, otro de los determinantes por el que el crecimiento económico se ve afectado es el capital físico. Para complementar todo lo anterior, la educación es el factor crucial que impulsa el crecimiento económico. Proporciona a la economía los requerimientos y la mano de obra necesaria para utilizar adecuadamente los recursos disponibles. De igual manera, tiene un papel en la promoción de las sociedades para establecer un desarrollo continuo, con el fin de promover el progreso social y económico. Por otro lado, el desarrollo educativo es la vía básica para el crecimiento económico sostenible de un país. Por ende, al ser un componente importante del desarrollo de los recursos humanos, la educación siempre ha atraído la atención de investigadores, economistas, responsables políticos y del gobierno. A continuación se presentan estadísticas de gasto público en educación, como por ejemplo, para el año 2018, México destinó el 4.25% de su PIB en educación, con datos de Human Progress. Por otro lado, para el año 2018, los países de Latinoamérica seleccionados tuvieron un promedio de gasto público en educación de 4.42%, que es un porcentaje mayor al de México. Como se puede observar en la gráfica de abajo, se presenta la evolución del gasto público en educación para el periodo comprendido de 1989 a 2018 para los países seleccionados de Latinoamérica para este estudio. Se puede observar que Costa Rica es el país que más porcentaje de PIB destina a educación para el año 2018, y este va en constante crecimiento. Por otro lado, Guatemala es el país que menos gasto público en educación destina como porcentaje de su PIB. Es importante también mencionar sobre la evolución del crecimiento económico en México. Por ejemplo, en esta gráfica, para el periodo de 1990 a 2017, se presenta y se puede observar que México tiene un crecimiento económico de 2.6% en este periodo. Y se puede mencionar que este crecimiento ha tenido constantes variaciones a lo largo del tiempo, como lo es a la entrada de México al Telecán, a la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio y la crisis financiera global en 2007 y 2008. Para concluir con los antecedentes y antes de pasar a los objetivos y la revisión de literatura, podemos destacar algunas limitaciones del estudio de gasto público en educación con el crecimiento económico, pues no se toma en cuenta la calidad de educación ni el nivel de competencia de los docentes, y además solo se analiza el gasto público en educación en relevancia con el crecimiento económico, pero en el camino se pueden omitir algunos factores que pueden afectar el mismo resultado.
Continuando con los objetivos de la investigación, nuestro objetivo general es analizar la relación entre el gasto público en educación y el crecimiento económico en México y en los 9 países seleccionados de América Latina. Para alcanzar nuestro objetivo general tenemos 2 objetivos específicos. El primero es analizar la evolución histórica del gasto público en educación en México y en los países latinoamericanos y su relación con el crecimiento económico. Esto nos ayudará a entender cómo ha cambiado el gasto público en educación en los países y cómo ha afectado el crecimiento económico, y también conocer la relación que existe entre estos 2 factores. El segundo objetivo específico es realizar un análisis comparativo para identificar similitudes y diferencias entre los países en cuanto a su relación en el gasto público en educación y el crecimiento económico. Esto para conocer cómo se compara México con otros países latinoamericanos y cómo varía la relación entre el gasto público en educación y el crecimiento económico. Nuestro estudio también contribuye a la discusión de Education Puzzle en América Latina, que se enfoca en mejorar la educación a través de realizar investigaciones rigurosas e empíricas con temas claves de la educación. Con la elaboración de esta investigación también lograremos contribuir a la toma de decisiones de los países en relevancia con la distribución del presupuesto gubernamental. Además, al aplicar un modelo econométrico ARDL con un análisis de series de tiempo para cada país, trataremos los datos de manera individual, lo que nos permitirá obtener resultados más específicos y precisos que con los datos panel, que no son los que normalmente se utilizan en investigaciones previas. Pasando a la revisión de la literatura, tenemos un total de 15 papers, pero en este caso, por temas de tiempo, mencionaremos solamente los 5 más importantes. Empezando por nuestro artículo base, el cual se titula como The Impact of Public Education Spending and Economic Growth in Central and Eastern Europe, an ARDL Approach with a Structural Break, publicado en 2022. Los principales hallazgos de este artículo indican que la relación del gasto público en educación y el crecimiento económico es mixta en el largo plazo. Para 5 de los países estudiados se encontró que no hay una relación a largo plazo y que no puede haber cointegración entre el gasto de educación y el PIB. Sin embargo, para los restantes 6 países se descubrió que sí hay cointegración a largo plazo entre las variables analizadas. A corto plazo, también los resultados mixtos manifiestos para 4 países son positivos y para 2 negativos. El modelo que se utiliza en este estudio es un ARDL con quiebre estructural. Además, se utiliza la prueba de Dickey-Fleur aumentada y la prueba de Siebert y Andrews. En segundo lugar, tenemos el artículo de Higher Education Funding and Economic Growth, Empirical Evidence from Croatia, publicado en 2020, en donde los autores obtuvieron como resultado que existe una relación de causalidad unidireccional a corto plazo entre el gasto en educación superior y el PIB en Croacia. Los autores utilizaron la prueba de causalidad de Granger en entorno VAR, así como la prueba Fisher de Dickey-Fleur aumentada. En tercer lugar, analizamos el artículo de Panel Estimation for the Relationship Between Education Expenditure and Economic Growth for OECD Countries, publicado en 2018. Dentro de este estudio, los autores revelan que existe una relación de cointegración de panel entre las variables y que el modelo de efectos fijos arrojaba resultados más efectivos. Sin embargo, el modelo final mostró que el gasto en educación no tuvo un efecto significativo en el PIB. En este caso, se utilizó el modelo de datos panel para 19 países miembros de la OCDE. Además, se utilizaron pruebas de raíz unitaria, las pruebas de Cao, Johansen-Fisher y Pedroni Integración, y una estimación de regresión de datos panel de efectos fijos. En cuarto lugar, tenemos el artículo titulado como The Effect of Education Expenditure on Economic Growth, The Case of the Kingdom of Saudi Arabia, publicado en 2021. En donde los autores determinaron que existe una relación positiva y significativa entre el gasto en educación y el crecimiento económico en Arabia Saudita. Asimismo, concluyeron que el hacer una mayor inversión en educación, especialmente en la educación superior, puede tener efectos positivos en la economía del país. En dicho artículo, los autores utilizaron el modelo ARDL, así como las pruebas de Dickey-Fleur aumentada y la de Phillips-Perron. Como quinto y último artículo mencionado y titulado como Does Public Expenditure on Education Promote Tunisian and Moroccan GDP per capita ARDL Approach, publicado en el 2021. Dentro de dicho estudio se encontró una relación positiva entre el gasto público en educación y el PIB per cápita en Marruecos y Túnez, siendo mayor en el primer país, lo cual confirma la importancia de la educación como estímulo del crecimiento económico.
Por otro lado, se encontró que la esperanza de vida tiene efectos positivos en el desarrollo económico de ambos países. Sin embargo, la inflación tuvo un impacto negativo en el PIB. En este artículo, los autores utilizaron el modelo ARDL, así como las pruebas de Phillips Perron y Dickey-Fuller GLS. Pasando a la base de datos que será utilizada en la investigación, estos datos provienen de dos fuentes principales, el Banco Mundial y Human Progress, y se basan en una serie de tiempo de 1989 a 2018 con un total de 30 observaciones por cada país. Las variables utilizadas son el gasto público en educación, la formación bruta de capital fijo, la apertura comercial y el trabajo. La variable dependiente es el crecimiento real del PIB, mientras que las variables independientes son el resto, y estas variables independientes se representan como porcentaje del PIB. La elección de estas variables se basa en estudios previos que han demostrado su relevancia y utilidad para el análisis del estudio en cuestión. Ahora, hablaremos un poco sobre el modelo econométrico. El modelo que vamos a utilizar es el modelo ARDL, el cual es una técnica de econometría que nos permite analizar la relación de largo plazo entre variables económicas y financieras. Esto incluyendo aquellas que pueden ser tanto estacionarias como no estacionarias en su serie de tiempo. Es muy importante hablar sobre algunos de los beneficios que nos trae este modelo. Primeramente nos encontramos con la flexibilidad. Esto nos permite moldear la relación de largo plazo entre las variables, como también tenemos la capacidad para analizar la relación tanto de corto como de largo plazo. Por parte de las pruebas, primeramente tenemos la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Esta es una técnica de econometría que se utiliza para analizar si una serie de tiempo es estacionaria o no. Y por otro lado, tenemos la prueba de causalidad de Granger. Esta es una técnica estadística para analizar la relación causal entre dos series de tiempo. Por otro lado, tenemos la prueba de Phillips Perron y Cibot-Andrews. Ambas son pruebas de raíz unitarias en series de tiempo. Estas se utilizan en econometría para analizar si una serie de tiempo es estacionaria o no. Ahora, ¿cuáles son los próximos avances? Habiendo establecido la base de datos y revisando la literatura pertinente, el siguiente paso en la investigación de la tesis es realizar la estimación del modelo ARDL. Esto, junto con las pruebas respectivas, utilizando Stata. Una vez que se haya realizado la estimación del modelo y las pruebas, se procederá con la investigación de los resultados y la redacción de los hallazgos